Lo único que quiero para mi cumpleaños es que desaparezcas, me dijo mi esposo frente a toda su familia. No sabían que estaba a punto de desaparecer con mi fortuna y la casa donde vivían. Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. También me encantaría saber de qué ciudad eres, déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora, empecemos con la historia. El olor a pollo asado y a romero llenaba el aire, como cada domingo. Estábamos en casa de mis suegros, una tradición tan arraigada como la propia estructura de la familia. Yo estaba sentada a la mesa, intentando participar en la conversación, una tarea que con los años se había vuelto cada vez más parecida a escalar una montaña de cristal. El mantel blanco, perfectamente planchado por mi suegra, Carmen, parecía el único testigo silencioso de mi esfuerzo. Logré conseguir un proveedor de aceite de argán increíble esta semana, comenté con un optimismo que ya casi no sentía. Es puro, de una cooperativa de mujeres en Marruecos. La calidad es... Qué interesante, hija, me interrumpió Carmen sin apartar la vista del plato de su hijo mayor, Mateo. Le servía la mejor pieza del pollo, como siempre. Hablando de cosas serias, Mateo, cuéntanos cómo te fue en la reunión con los alemanes, ¿conseguiste el contrato de logística? Mi voz se quedó flotando en el aire, invisible, antes de desvanecerse por completo. Javier, mi marido, ni siquiera levantó la vista de su teléfono. Solo escuché un leve suspiro de impaciencia salir de sus labios, un sonido que había aprendido a interpretar como el punto final a cualquier intento mío de compartir mi mundo. 8 años de matrimonio me habían enseñado a reconocer cada matiz de su indiferencia. Mateo, con la boca llena de pollo, se hinchó de orgullo. Por supuesto, mamá. Estaba prácticamente cerrado desde el principio. Cuando tienes un puesto de responsabilidad, un trabajo de verdad, estas cosas son el pan de cada día. Lanzó una mirada condescendiente en mi dirección, una sonrisa burlona dibujada en su rostro. ¿Tú qué tal, Isa? ¿Aún sigues con ese hobby tuyo? Pensé que ya te habrías cansado de jugar a la empresaria con tus cremitas. La palabra hobby cayó sobre la mesa con el peso de una piedra. Pura esencia, mi tienda online de cosmética orgánica, era mi vida. La había construido desde cero, noche tras noche, mientras Javier dormía. Había invertido cada euro que tenía y cada gramo de mi energía. Pero para ellos, nunca sería más que un pasatiempo, un capricho de niña. Me va bien, gracias, respondí, manteniendo la voz firme, una máscara de calma que había perfeccionado con los años. De hecho, las ventas han subido un 40% este trimestre. Carmen soltó una risita ahogada. ¡Ay, qué graciosa! 40% de casi nada sigue siendo casi nada, ¿no crees? Lo importante es la estabilidad, un sueldo fijo, como el de mis hijos. Miré a Javier, buscando una pizca de apoyo, un gesto, una mirada que me defendiera. Pero él seguía absorto en su pantalla, como si la conversación tuviera lugar en otro planeta. Recordé los primeros años, cuando admiraba mi creatividad, cuando me animaba a mezclar ingredientes en la cocina y soñaba conmigo, ¿en qué momento se había evaporado todo eso, cuando empezó a verme a través de los ojos de su familia? La cena continuó entre anécdotas del trabajo de verdad de Mateo y quejas de Carmen sobre sus vecinos. Yo me limité a comer en silencio, cada bocado un recordatorio de mi invisibilidad. Al terminar, mientras recogía los platos, escuché a mi suegra hablar con Javier en el pasillo. Tienes que hablar con ella, hijo. Ese coche que tiene es una vergüenza. Un Seat Ibiza de hace más de 10 años, todo abollado. Está afeando la fachada de la casa cada vez que viene. ¿Qué van a pensar los vecinos? La gente juzga, Javier. La imagen es todo. Me detuve, con los platos en la mano, el corazón latiéndome con fuerza. No era por el coche. Era por mí. Yo era la que afeaba sus vidas perfectas. Mi viejo Seat, aparcado al lado del reluciente Audi Q5 de Mateo, era el símbolo material de mi fracaso a sus ojos.
un coche que funcionaba perfectamente, que me llevaba a todas partes, pero que no cumplía con el estándar de apariencia que ellos exigían. Me apoyé en la pared de la cocina, respirando hondo, y me prometí a mí misma que sería la última vez que sentiría esa humillación. No sabía cómo, pero algo tenía que cambiar. La procesión, como se suele decir, iba por dentro. Nadie en esa mesa sabía que la semana anterior había tenido que hacer una transferencia considerable desde mi cuenta personal para saldar una deuda de tarjeta de crédito que Javier había olvidado mencionar. Más de 3.000 euros en cenas, ropa cara y quién sabe qué más. Cuando se lo enseñé en el extracto, ni siquiera se inmutó. Bueno, para eso está el dinero, ¿no?, dijo, encogiéndose de hombros, como si fuera la cosa más normal del mundo. No hubo un gracias, ni un lo siento, me descontrolé. Solo la fría presunción de que mis ingresos, los que él consideraba de un hobby, estaban ahí para cubrir sus caprichos. Ese día, sentada en esa mesa, mientras ellos hablaban de lo caro que estaba todo y de cómo tendrían que apretarse el cinturón para sus vacaciones de verano en Mallorca, sentí la tentación, solo por un segundo, de sacar mi teléfono y enseñarles la verdad. Discretamente, debajo de la mesa, abrí la aplicación de mi banco. Deslicé el dedo hasta la cuenta de mi empresa, Pura Esencia SL. El número en la pantalla brilló con una ironía casi dolorosa. Ingresos del último trimestre, 812.457 euros con 32 céntimos. Beneficio neto, 398.670 euros con 14 céntimos. Miré sus caras. Carmen, lamentándose por el precio del aceite de oliva. Mateo, quejándose de que su bono de este año seguramente no le daría para cambiar el Audi por el modelo nuevo. Javier, asintiendo con la cabeza, compartiendo la miseria ficticia de su familia. Y yo, la fracasada del SEAT Ibiza, tenía en mi cuenta de empresa lo suficiente para comprar no solo el resort en el que soñaban veranear, sino probablemente la mitad de la playa. Una sensación extraña, una mezcla de poder y una tristeza profunda, me invadió. No era orgullo lo que sentía, sino una distancia abismal. Vivíamos en universos paralelos. Ellos, en un mundo de apariencias, de estatus definido por el coche que conduces o el logo en tu camisa. Y yo, en un mundo de realidad silenciosa, de números que crecían en la oscuridad, de un éxito que no podía compartir porque sería recibido con incredulidad, envidia o, peor aún, con un repentino y falso interés. Cerré la aplicación, ¿de qué serviría? No quería su respeto basado en mi dinero. Durante años, había anhelado que me respetaran por ser yo, por mi esfuerzo, por mi inteligencia. Pero había llegado a la amarga conclusión de que eso nunca pasaría. Ellos no tenían la capacidad de ver más allá de la superficie. Esa noche, al volver a casa, el silencio en el coche era denso. Javier conducía mi viejo SEAT, porque su BMW estaba en el taller, algo que le molestaba profundamente. Mi madre tiene razón, dijo de repente, rompiendo el silencio. Deberíamos cambiar este coche. Da una imagen terrible. El coche funciona perfectamente, Javier, respondí, cansada. No se trata de si funciona, Isa. Se trata de lo que representa. Representa que no estamos avanzando. ¿Quién no está avanzando, Javier?, pregunté, mirándole fijamente en la oscuridad. Porque mis números dicen otra cosa. Él resopló. Por favor, no empieces con los números de tu tiendita. Hablo de la vida real. Y esa fue otra de esas pequeñas cuchilladas. La vida real. Como si mi esfuerzo, mis noches en vela, mis negociaciones con proveedores de todo el mundo, no fueran reales. Como si la única realidad válida fuera la suya. Esa noche no discutí. Simplemente me giré para mirar por la ventana, viendo las luces de la ciudad pasar, y sentí como el último hilo de esperanza que me unía a él se tensaba hasta casi romperse. El catalizador, el momento en que todo se rompe de forma irreparable, rara vez es un gran drama. Suele ser una frase, una mirada, un gesto que, aunque parezca pequeño, carga con el peso de años de heridas acumuladas. Para mí, ese momento llegó 2 semanas después, en el 40º cumpleaños de Javier.
La fiesta se celebraba en el jardín trasero de la casa de sus padres. Era una tarde de junio, cálida y soleada. Habían invitado a toda la familia y a su círculo de amigos más cercano, ese grupo de personas que te sonríen en la cara mientras te juzgan por la espalda. Yo me había esforzado. Compré un vestido nuevo, no de segunda mano, uno elegante de una boutique local. Me maquillé con esmero, usando mis propios productos, por supuesto. Quería, por una vez, sentirme parte de la celebración, no una espectadora incómoda. Mi esfuerzo fue inútil. Lo primero que me dijo Carmen al verme fue: ese vestido es interesante, ¿lo compraste en alguna de esas tiendas de segunda mano que te gustan? Lo dijo con una sonrisa dulce, pero sus ojos eran dos pequeñas dagas. La herida ya estaba abierta. La tarde transcurrió como siempre. Los hombres alrededor de la barbacoa, hablando de fútbol y de negocios. Las mujeres en un círculo aparte, cotilleando sobre quién se había divorciado o engordado. Y yo, en el medio, sin pertenecer a ningún grupo. La tensión subió cuando Mateo, que ya llevaba varias cervezas de más, decidió que era el momento de su espectáculo particular. Se acercó al centro del jardín, levantando su botella a modo de brindis. Quiero brindar por mi hermano pequeño, Javier, 40 años. Ya era hora de que maduraras, dijo entre risas. Luego, sus ojos se posaron en mí. ¿Y tú, Isa, qué? ¿Vendiste 10 jabones esta semana? ¿Ya puedes pagar la gasolina de tu carcacha? Las risas resonaron en el jardín. Sentí como la sangre me subía a las mejillas. Era un ataque directo, público, diseñado para humillarme. Miré a Javier, esperando que interviniera, que le dijera a su hermano que se callara. Pero Javier solo sonrió, incómodo, y le dio una palmada en la espalda a Mateo, como si fuera una broma sin importancia. El momento culminante llegó con los regalos. Javier abrió corbatas caras, botellas de whisky de edición limitada, un reloj nuevo. Cuando terminó, uno de sus amigos, Ricardo, preguntó en voz alta: Isa, ¿y tu regalo? Seguro que es el mejor. Todas las miradas se volvieron hacia mí. Me había pillado por sorpresa. Tenía planeado darle su verdadero regalo en privado, 2 billetes de avión en primera clase a Japón, un viaje que siempre había querido hacer. Pero no podía decirlo allí. Sonreí como pude y dije: tengo algo especial para él, pero se lo daré más tarde, en privado. Javier, quizás presionado por sus amigos o simplemente contagiado por la crueldad ambiental, soltó una carcajada. Una carcajada que no tenía nada de divertida. Se inclinó hacia adelante, mirándome con una sonrisa extraña, y dijo, con la voz lo suficientemente alta para que todos lo oyeran: ¿sabes qué quiero de verdad para mi cumpleaños? Que desaparezcas. Hizo una pausa, saboreando el impacto de sus palabras. Solo por un día. Que te fueras y me dejaras en paz. Sería el mejor regalo del mundo. El silencio que siguió fue absoluto. Un silencio pesado, denso, que duró apenas 2 segundos pero que para mí se sintió como una eternidad. Podía oír el zumbido de una abeja cerca de las rosas de Carmen. Podía sentir docenas de ojos clavados en mí. Y entonces, ocurrió lo peor. Mateo y Carmen rompieron el silencio con una carcajada. No una risa pequeña, sino una carcajada abierta, sonora, cruel. Y como un virus, la risa se extendió a algunos de los amigos más cercanos. Otros sonreían, incómodos, mirando al suelo. Pero yo ya no los veía. Solo podía mirar a Javier. Él mantenía esa sonrisa en su rostro, sin una pizca de arrepentimiento. Se encogió de hombros, como diciendo, es solo una broma. Pero no era una broma. Era la verdad. La verdad más pura y brutal que me había dicho en años. Era el resumen de todo, la indiferencia, el desprecio, la vergüenza que sentía por tenerme a su lado. Yo era una molestia. Un estorbo. Algo de lo que deseaba deshacerse. En ese instante, algo dentro de mí no se rompió. Al contrario, se solidificó. Se convirtió en hielo.
El dolor, la humillación, la tristeza, todo se desvaneció y fue reemplazado por una calma fría y absoluta. Una claridad aterradora. Asentí lentamente, mirándole directamente a los ojos, y le di la sonrisa más genuina que le había dedicado en mucho tiempo. Deseo concedido, le susurré, aunque no creo que me oyera por encima de las risas. Me levanté de mi silla, con una dignidad que no sabía que poseía. Alisé mi vestido, interesante, di media vuelta y caminé hacia la salida sin mirar atrás. El sonido de sus risas me siguió por el jardín, pero ya no me hería. Era solo ruido. El ruido de un mundo que estaba a punto de dejar atrás para siempre. Las 2 semanas que siguieron a la fiesta de cumpleaños fueron un torbellino de actividad silenciosa y metódica. Mientras Javier actuaba como si nada hubiera pasado, esperando probablemente una disculpa por mi parte por haber reaccionado de forma exagerada, yo estaba desmantelando mi vida con la precisión de un cirujano. Contacté a mi abogada, una mujer brillante y directa llamada Elena, y le expliqué la situación. Moví mis activos personales a cuentas nuevas. Recopilé cada documento, cada extracto bancario, cada correo electrónico que pudiera ser relevante. Cancelé los billetes a Japón y, con el reembolso, di la entrada para un apartamento de alquiler en el centro de la ciudad, un lugar luminoso y moderno que olía a pintura fresca y a nuevos comienzos. No sentía pena, ni rabia. Sentía una extraña liberación, como si me estuviera quitando un peso de encima que llevaba años cargando. La llamada llegó un martes por la mañana. Era Carmen. Su voz, normalmente altiva y condescendiente, sonaba tensa, casi estridente. Isabela, tenemos que hablar. Todos. Es una emergencia familiar. Ven a casa esta noche. A las 8. No era una invitación, era una orden. De acuerdo, respondí con calma. Allí estaré. Sabía que este momento llegaría. Llevaba días monitorizando discretamente la situación financiera de la empresa de Mateo, Logística Velázquez. Mis fuentes, mucho más fiables que sus fanfarronadas en las barbacoas, me habían confirmado que estaban al borde del colapso. Llegué a las 8 en punto. Mi viejo Seat Ibiza parecía más desafiante que nunca aparcado frente a la imponente casa. Dentro, el ambiente era gélido. Estaban todos sentados en el salón, Carmen, mi suegro Ricardo, Mateo y Javier. Parecían un tribunal inquisidor. Mateo fue directo al grano, sin preámbulos. Su arrogancia habitual había sido reemplazada por una desesperación mal disimulada. La empresa, estamos pasando por una pequeña crisis de liquidez, comenzó, evitando mi mirada. Necesitamos una inyección de capital. 200.000 euros. Para el viernes, o el banco ejecutará los préstamos. Silencio. Todos me miraban a mí. Entonces, Carmen tomó la palabra, con un tono que pretendía ser conciliador pero que destilaba exigencia. Isabela, sabemos que no te gusta hablar de dinero, pero esto es diferente. Esto es familia, dijo, juntando las manos sobre su regazo. Sabemos que tienes ahorros de tu negocito. Siempre has sido muy ahorradora. La familia necesita ayuda ahora. Tienes que dárselos a Mateo. Es tu deber. La palabra, dárselos, resonó en la habitación. No, prestárselos. Dárselos. Como si mi dinero, el fruto de mi trabajo incansable, fuera un fondo común de emergencia para solucionar sus errores. Javier, mi marido, añadió su granito de arena. Es lo correcto, Isa. Somos familia. Tenemos que apoyarnos. Sentí una risa amarga subir por mi garganta, pero la reprimí. Los miré a todos, uno por uno. A Carmen, con su expresión de superioridad moral. A Mateo, el niño mimado que ahora se ahogaba por su propia incompetencia. Y a Javier, el hombre que me había pedido que desapareciera y que ahora me exigía que salvara a su familia. Me tomé mi tiempo para responder. Disfruté del poder de su expectación, de su ansiedad suspendida en mi silencio. Finalmente, los miré directamente a los ojos,
centrándome en Carmen, y pronuncié la palabra que cambiaría todo. No. Fue una palabra tranquila, sin adornos, pero cayó en la habitación con el estruendo de una bomba. ¿Qué? Balbuceó Mateo. ¿Cómo que no? Exclamó Carmen, levantándose del sofá. Es tu familia, después de todo lo que hemos hecho por ti. ¿Qué habéis hecho por mí, Carmen? Pregunté, mi voz helada. ¿Criticar mi coche? ¿Burlaros de mi trabajo? ¿Reíros cuando vuestro hijo me humilló delante de 30 personas? Era una broma, gritó Javier. Estás llevando las cosas demasiado lejos. No, dije, levantándome yo también. Estoy empezando a ponerlas en su sitio. Me di la vuelta, dispuesta a marcharme. Había dicho lo que tenía que decir. Pero el destino, o quizás mi abogada, tenía otros planes. Justo en ese momento, sonó el timbre. La hermana pequeña de Javier, Sofía, que había permanecido en silencio en un rincón durante toda la discusión, fue a abrir la puerta. Todos nos giramos, la tensión suspendida. En el umbral apareció una mujer que no encajaba en absoluto en el salón de mis suegros. Alta, vestida con un traje de chaqueta de un blanco impecable, con el pelo negro recogido en un moño perfecto y una mirada que irradiaba poder y confianza. Sostenía una tablet de última generación en una mano. Era Valeria Ríos. Para el mundo, Valeria Ríos era la fundadora y CEO de Aura, la cadena de tiendas de cosmética de lujo más importante de España y una de las más influyentes de Europa. Una figura legendaria en el mundo de los negocios, conocida por su visión y su implacable instinto para detectar el éxito. Para mí, era la mujer que llevaba 2 meses intentando comprar mi empresa. Valeria me localizó con la mirada, ignorando por completo al resto de personas en la habitación. Una sonrisa de alivio se dibujó en su rostro. Señora Roca, por fin la encuentro, dijo, avanzando hacia mí con paso decidido. Su voz era grave y melodiosa. Llevo semanas intentando que mi asistente concrete una reunión con usted. Parece que es usted una mujer muy ocupada. Carmen, Mateo y Javier la miraban con la boca abierta, sin entender nada. ¿Señora Roca? ¿Reunión? ¿Quién era esa mujer? Valeria, qué sorpresa, respondí, manteniendo la compostura, aunque mi corazón latía con fuerza. Estaba en medio de una reunión familiar. Valeria les dedicó una mirada rápida, casi despectiva, antes de volverse de nuevo hacia mí. Entiendo. Bueno, seré breve. Como sabe, mi oferta sigue en pie. De hecho, el Consejo de Administración me ha autorizado a aumentarla. Se giró ligeramente para dirigirse al resto, como si estuviera dando una conferencia a un grupo de niños. No sé si son conscientes, comenzó, con un tono didáctico, pero la marca de la señora Roca, pura esencia, es un auténtico fenómeno en el sector. Sus algoritmos de marketing digital son estudiados en escuelas de negocios. Sus fórmulas de productos están revolucionando el mercado orgánico. Estamos, francamente, desesperados por conseguir la exclusividad de su marca en nuestras tiendas, Aura. Hizo una pausa dramática. Le hemos hecho una oferta de adquisición formal por valor de 15 millones de euros. Si antes había silencio, ahora la habitación pareció quedarse sin aire. Vi el rostro de Carmen pasar del blanco al rojo y de nuevo al blanco. Mateo tuvo que apoyarse en el respaldo del sofá, como si las piernas le hubieran fallado. Javier me miraba fijamente, sus ojos desorbitados, una mezcla de shock, incredulidad y un pánico incipiente. 15 millones. Disfruté de su estupor durante un largo segundo. Luego, me dirigí a Valeria con toda la profesionalidad que pude reunir. Valeria, gracias por venir hasta aquí. Aprecio sinceramente la nueva oferta, pero como ya te he comentado en nuestras conversaciones previas, no estoy interesada en vender la empresa en este momento. Sin embargo, añadí, dándole una pequeña sonrisa, la propuesta de exclusividad en Aura sí que me interesa. ¿Podemos hablarlo esta semana? Perfecto, dijo ella, satisfecha. Entonces, me giré hacia mi familia política. Mi familia.
Qué palabra tan vacía me parecía ahora. En cuanto a vosotros, dije, mi voz cortando el aire como un cuchillo, la respuesta a vuestra petición sigue siendo no. Clavé mis ojos en Mateo, que parecía haber encogido varios centímetros. Y Mateo, sobre el rescate financiero que necesitas. ¿Sabes? He estado diversificando mis inversiones últimamente. Hice una pausa. La firma de capital riesgo a la que le has estado suplicando financiación durante el último mes, esa llamada, Phoenix Inversiones. Dejé que la frase quedara suspendida en el aire, observando cómo el último atisbo de color desaparecía de su cara mientras las piezas se encajaban en su mente. Soy yo. Soy la única socia. Es mi firma. Y entonces, di el golpe de gracia. Y tu solicitud de inversión ha sido rechazada esta mañana. Tu plan de negocio era, francamente, un desastre. La confesión aterrizó en el salón con la sutileza de un meteorito. El mundo de los Velázquez, construido sobre una base de arrogancia y apariencias, se hizo añicos en un instante. Carmen se dejó caer en el sofá, con la mano en el pecho, emitiendo un sonido ahogado, como si le faltara el aire. Su rostro, normalmente una máscara de control y desdén, estaba descompuesto por el shock. Ricardo, su marido, que hasta ahora había sido un mero espectador, miraba de mí a su hijo con una confusión total. Pero la reacción más elocuente fue la de Mateo. El hombre que minutos antes me exigía dinero con aires de superioridad, ahora estaba pálido como un fantasma. Se pasó una mano temblorosa por el pelo, sus ojos fijos en mí, llenos de una nueva y terrible emoción, el miedo. El miedo del deudor ante su acreedor. El miedo del peón que descubre que ha estado jugando contra la reina. Tú, no puede ser, susurró, las palabras apenas audibles. Es imposible. Javier, por su parte, finalmente encontró su voz, aunque era un hilo tembloroso. Isa, 15 millones, Phoenix Inversiones, ¿de qué está hablando? Esto es una broma. Me miró, sus ojos suplicando una negación, una explicación que le permitiera volver a su realidad cómoda donde yo era la esposa dócil y sin importancia. Negué lentamente con la cabeza. No, Javier. No es una broma. Es mi vida. La vida que he estado construyendo mientras vosotros estabais demasiado ocupados criticando mi coche. Caminé hacia la mesa de centro y dejé sobre ella una carpeta de cuero que había traído conmigo. La abrí. No solo soy la dueña de Phoenix Inversiones, dije, mi voz tranquila y firme, cada palabra medida para causar el máximo impacto. Saqué un documento. También soy la dueña de esta casa. Se hizo un silencio sepulcral, roto solo por el jadeo de Carmen. La compré hace 3 años, a través de una de mis sociedades de inversión, cuando Ricardo me comentó en una cena que estaba pensando en venderla para tener más liquidez. Fue una excelente oportunidad de negocio. Aquí está la escritura de propiedad, a nombre de Activos Inmobiliarios del Sur, S.L., de la cual soy la única administradora. Empujé el documento sobre la mesa. Luego, saqué otro fajo de papeles. Eran extractos bancarios. Y aquí, continué, mirando directamente a Javier, sintiendo como el hielo en mis venas se afilaba, están los extractos de nuestra cuenta bancaria conjunta. La misma cuenta donde yo ingresaba regularmente sumas considerables de los beneficios de mi tiendita, para cubrir nuestros gastos comunes. Deslicé los papeles hacia él. Las transferencias estaban resaltadas en amarillo fluorescente. Transferencias regulares, cada mes, a una cuenta a nombre de una señorita llamada Daniela Morales. Supongo que el alquiler de su apartamento en el barrio de Salamanca no se paga solo, ¿verdad, Javier? El golpe final. La traición definitiva, expuesta bajo las luces del salón. Javier miró los papeles, su rostro se contrajo en una mueca de pánico y culpa. La sangre abandonó su cara tan rápidamente que pensé que se iba a desmayar. Levantó la vista, sus ojos llenos de lágrimas. Isa, yo puedo explicarlo. Pero yo ya no estaba escuchando. El poder en esa habitación había cambiado de manos de forma absoluta e irreversible. Ya no era la víctima. Ya no era la esposa humillada.
Era la dueña de su casa, la inversora que tenía el destino de su empresa en sus manos y la mujer que acababa de destapar una infidelidad con pruebas irrefutables. El tablero de ajedrez se había volteado por completo. Me erguí, sintiéndome más alta, más fuerte que nunca. Miré a la familia rota y patética que tenía delante. Tenéis 30 días para desalojar esta propiedad, declaré, mi voz resonando con una autoridad que nunca antes habían escuchado en mí. O, si lo preferís, añadí con una pizca de ironía cruel, podéis firmar un contrato de arrendamiento. Al precio actual de mercado, por supuesto. La decisión es vuestra. Carmen intentó protestar, pero solo emitió un balbuceo incoherente. Mateo se cubrió la cara con las manos. Javier seguía susurrando mi nombre, como una letanía inútil. Fue entonces cuando Sofía, la hermana silenciosa, se levantó. Había lágrimas en sus ojos, pero también una chispa de furia. Se plantó frente a su madre y su hermano. Se lo merecen, dijo, su voz temblando pero firme. Todos ustedes se lo merecen. La han tratado como si fuera basura durante años. Me avergüenzo de ser parte de esta familia. Se giró hacia mí, su rostro lleno de arrepentimiento. Lo siento mucho, Isa. Siento no haber dicho nada. Siento haber sido una cobarde. Sus palabras fueron un pequeño bálsamo en medio de tanto veneno. Le dediqué un leve asentimiento, un reconocimiento silencioso. Finalmente, me enfrenté a Javier. Él se levantó, se acercó a mí, intentó tomar mis manos. Isabela, por favor, perdóname. Cometí un error. Te quiero. Podemos arreglarlo. Iremos a terapia, haré lo que sea. Su voz era un lamento desesperado, el llanto de un hombre que no lloraba por amor, sino por la pérdida de su cómoda vida. El hombre que se da cuenta del valor del agua solo cuando el pozo se ha secado. Me aparté de su contacto como si quemara. Es curioso, Javier, dije, mirándole a los ojos sin parpadear. Tu cumpleaños llegó con un poco de retraso este año. Hice una pausa, permitiéndole absorber la crueldad de mis próximas palabras. Estoy desapareciendo. Tal y como pediste. Este es mi regalo para ti. Sin decir una palabra más, me di la vuelta. Valeria Ríos, que había observado toda la escena con una fascinación profesional, me abrió la puerta. Al cruzar el umbral, sentí como si estuviera saliendo de una tumba. Dejé atrás los susurros, los sollozos y el sonido de un mundo derrumbándose. No miré atrás. La mujer que había entrado en esa casa ya no existía. Al salir a la fresca noche de junio, respiré hondo. El aire nunca me había parecido tan limpio, tan puro. La humillación, la rabia, el dolor, todo se había quedado dentro de esa casa, como un veneno que finalmente había encontrado a sus verdaderas víctimas. Yo me sentía ligera. Libre. Valeria me acompañó hasta la acera. Ha sido toda una revelación, señora Roca, comentó con una media sonrisa. Tiene usted un talento para el drama que rivaliza con su talento para los negocios. Llámame Isabela, por favor, le respondí, sonriendo por primera vez en lo que parecieron años. Y créeme, preferiría dedicarme solo a los negocios. Aparcado justo detrás de mi viejo Seat, había otro coche esperándome. No era un superdeportivo llamativo, no era un Porsche o un Ferrari. Eso habría sido caer en su mismo juego, en el de la ostentación vacía. Era un Tesla Model S, de un elegante color gris oscuro. Silencioso, potente, tecnológico, discreto. Un símbolo del tipo de éxito en el que yo creía, inteligente, eficiente y con la vista puesta en el futuro, no en las apariencias del presente. Mi chofer, un hombre amable llamado Luis, me abrió la puerta. Antes de entrar, me giré hacia mi viejo Ibiza. La abolladura en la puerta trasera, cortesía de un carrito de supermercado, parecía una vieja cicatriz de guerra. Le di una última mirada, una despedida a la mujer que fui, a la Isabela que aguantaba, que sonreía, que esperaba. Metí la mano en el bolso, saqué las llaves y se las lancé a Sofía, que había salido al porche.
Es tuyo si lo quieres, le dije. Te llevará lejos de aquí. Ella atrapó las llaves, sus ojos llenos de gratitud. Fue mi último acto en esa casa. Me deslicé en el asiento trasero del Tesla. El interior olía a cuero nuevo y a promesa. Mientras el coche se alejaba en silencio, no sentí la necesidad de mirar atrás por el espejo retrovisor. No sentía ni una pizca de triunfo vengativo, ni la alegría maliciosa de la revancha. Lo que sentía era paz. Una paz profunda y abrumadora. La guerra había terminado, y yo no la había ganado. Simplemente, había decidido dejar de luchar. Había elegido mi propia vida. Mientras el coche se deslizaba por las calles iluminadas de la ciudad, me apoyé en la ventanilla y observé el mundo pasar. Mi teléfono empezó a vibrar sin parar. Mensajes de Javier, llamadas perdidas de Carmen, de Mateo. Lo saqué del bolso, lo apagué y lo guardé. El silencio era el lujo más grande. No los había destruido por odio. Se habían destruido a sí mismos con su propia miopía, con su codicia, con su incapacidad para valorar a las personas por lo que son y no por lo que tienen. Mi único crimen fue, finalmente, mostrarles el espejo. Durante años, había intentado desesperadamente que vieran mi valor. Buscaba su aprobación en cada gesto, en cada palabra. Ahora entendía. El valor no es algo que te dan, es algo que tú reconoces en ti mismo. La mejor respuesta al juicio constante no es la discusión, ni la justificación. Es el éxito silencioso. Es construir tu propio imperio mientras ellos están ocupados criticando los cimientos. No sé qué fue de ellos. No sé si Carmen y Ricardo firmaron el contrato de alquiler para seguir viviendo en la casa que ahora era mía. No sé si Mateo encontró la manera de salvar su empresa o si tuvo que enfrentarse a la bancarrota que él mismo había provocado. Y, sinceramente, no me importa. Tampoco sé qué pasó con Javier y su amante, Daniela. Imagino que su relación, construida sobre mi dinero y su engaño, no duraría mucho sin la fuente de financiación. Pero su historia ya no es mi historia. Mi historia apenas comienza. Es una historia sobre una mujer que aprendió que, a veces, la mayor declaración de poder no es gritar más alto, sino simplemente dar media vuelta y marcharse en silencio. Es una historia que demuestra que cuando alguien te pide que desaparezcas, quizás te esté haciendo el mayor favor de tu vida. Te están dando la oportunidad de reaparecer en un lugar mejor, en una vida mejor. Una vida que es, por fin, enteramente tuya.